Bereshit bara Elohim et Asamai beet Aretz. Bearet estaba Tohu Babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 4. Conociendo a nuestro Mesías, a nuestro pastor, estableciendo la verdad de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías en nuestros corazones. Recibiendo el discernimiento para que podamos discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y las tinieblas. En el capítulo de ayer, quiso Elohim que tiráramos a la luz la astucia de la serpiente y cómo ha dado introducción al espíritu del antimesía, es decir, a un espíritu, a un falso espíritu en este caso, y que el evangelio y la enseñanza de los apóstoles lo reconoce como el espíritu del antimesías, también conocido normalmente por el espíritu del anticristo, del antiungido. Por Apocalipsis, el libro de Revelaciones, sabemos que el dragón echó tras la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, tras aquel resto fiel entre lo que estaban los apóstoles del Mesías, envió una persecución de los cuales algunos pudieron librar sus vidas, pero otros murieron por causa del testimonio que tenían, por causa de la palabra de Elohim y del testimonio que tenían. Está declarado en el libro de Revelación y Antipas, un testigo martirizado en Pérgamo, donde se dice que Satanás tenía su trono. Nuestro hermano y apóstol Juan fue desterrado a la isla de Pasmo por causa del evangelio, por causa de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías, por causa del evangelio. Y allí obtuvo la revelación y, exterminando a los testigos verdaderos, pues levantó falsos líderes, falsos maestros, como dicen ellos, que como hubieron falsos profetas y falsos guías en el tiempo antiguo, así ahora también se han levantado falsos profetas, falsos líderes, y que han levantado una falsa iglesia en el mundo, falsos evangelios. Aún todavía están apareciendo evangelios, se conocen más de 30 evangelios, y que Ireneo, en un intento, ya cuando aquello existían más de 30, Ireneo, en un intento de escoger entre todo lo que consideró la verdad, pues escogió primeramente los de Mateo, Marcos y Lucas, y el último evangelio que no pudo ser suprimido, que no pudo ser ocultado, porque es la luz, y las tinieblas no prevalecen contra la verdad, contra la luz verdadera, pues fue el último evangelio que se incorporó al canon de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento.
Es bueno decir, y que lo he dicho en anteriores publicaciones, que lo que se conoce hoy como el Nuevo Testamento consta de 27 libros, entre ellos, como les decía, que entre los 27 libros aparecen 4 evangelios, uno que ha sido, en este caso el de Juan, vindicado en el libro de Revelaciones, y 13 libros que son las cartas de Saulo de Tarso y que tienen el mayor peso en lo que se conoce hoy como el Nuevo Testamento, y otras cartas escritas por otros, en este caso de Juan aparecen 3, primera y segunda y tercera carta, aparece de Pedro, de Judas y demás. Siempre, desde que comencé mi vida cristiana, se decía y se nos decía que debíamos poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, que Cristo era el todo para nosotros, que tenía la preeminencia en todas las cosas. Pero cuando analizamos realmente el Nuevo Testamento, difiere con relación a este término, porque el Nuevo Testamento se disgrega en varios libros de varios escritores, en 13 cartas de Saulo de Tarso, que tienen el mayor peso en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Evangelio reconocido por el Padre y que fue el último en incorporar al canon, sin embargo, es el Evangelio menos leído, menos analizado, menos estudiado y el menos aceptado. De manera que los evangelios reconocidos como sinópticos son los más aceptados. Digo esto para que tengamos en cuenta la misma historia se ha encargado, es decir, cómo se ha ido minimizando, cómo se ha ido quitando esa preeminencia sin darnos cuenta a los ojos nuestros, se ha ido quitando del lugar que le corresponde a nuestro Mesías para que tenga la preeminencia en todo, y se han ido sustituyendo, que sin darnos cuenta, también nosotros, como decir, hemos contribuido a eso. De manera, hermano, que sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos. Él mismo dijo que el Hijo nada podía hacer sino lo que veía hacer del Padre, y que la palabra que Él daba y las obras que Él hacía eran las del Padre. De manera, hermano, que si Él, siendo el Hijo, decía eso, cuánto más nosotros, que estamos llegando a ser, porque Él es el unigénito del Padre, pero nosotros estamos en un proceso de engendramiento, en un proceso, como dice, cuando usted tiene un nuevo nacimiento, usted es un niño pequeño y usted empieza a crecer. Estamos en un proceso
de crecimiento, cuánto más debemos nosotros darle la preeminencia en nuestras vidas. Establecer su palabra, su verdad en nuestra mente y en nuestros corazones para cumplir con que verdaderamente Él tiene la preeminencia. Este evangelio comienza con que Él es la palabra de Elohim. De alguna manera, en nuestros tiempos conocemos lo que es un embajador, una persona que es portadora del mensaje de una nación al resto del mundo. De manera que esa persona, cuando se presenta en los foros internacionales, no tiene palabra propia que dar, sino únicamente la palabra que está autorizado por aquellos que lo enviaron. No va con un mensaje propio, no va con una opinión personal. Asimismo, el Hijo vino como el apóstol de nuestra fe, vino como el enviado del Padre, como el ungido, el escogido, el elegido de Elohim, para traer la gracia y la verdad al mundo. Como que por medio de Moisés se dio la Torá, ahora por medio del Hijo, Elohim nos está dando la gracia y la verdad. De manera, hermano, que no solo Él es la palabra, es también la luz que ilumina a todo hombre. Es el agua de vida que sacia nuestra sed. Así que se va constituyendo el todo para nosotros. Se va constituyendo la vida en nosotros. Y, como digo, hay términos que debemos tenerlo. Él es la palabra de Elohim, número 1. Él es la luz verdadera, número 2. Y dice que esta palabra se hizo hombre. Así que Él dio testimonio de la verdad del Padre. Él reveló al Padre con palabra y con señales que ningún otro había podido hacer. Pero no se quedó solamente en palabras, sino que también se dio hasta la muerte en sacrificio, porque cuando el profeta Juan lo identifica y lo ve, dice, Juan niega 3 cosas. Número 1, niega que Él fuera el Cristo, niega que Él fuera Elías y niega que Él fuera el profeta. Sin embargo, cuando oyó al Mesías, dijo, número 1, este es el Cordero. En el versículo 29 dice, al siguiente día vio Juan a Josué que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Recordemos que esto ocurre en Bereshit, ocurre en los días correspondientes a que se celebraba una fiesta que se llama el Yom Kippur, donde se sacrificaba un cordero y donde los judíos bajaban al Jordán a purificarse, porque cuando llegaba la fiesta del Yom Kippur, después de un ayuno prolongado, buscando la purificación de su vida, porque al celebrar el Yom Kippur se entra en un juicio anual donde ellos consideraban que al presentarse delante de Elohim iban a ser reinscritos en el libro de la vida, en este caso, no sabiendo que era el libro de la vida del Cordero. Pero cada vez que ellos celebraban el Yom Kippur, ellos sacrificaban y se purificaban precisamente para obtener el perdón de todos los pecados que habían cometido durante ese año. Y en este contexto es que aparece Juan purificando en el río Jordán y le está diciendo, cuando ve a esta persona que viene hacia el río Jordán donde él estaba purificando,
Y dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Para los judíos le estaba diciendo algo que era entendible, porque ellos estaban preparando para sacrificar el Cordero de Yom Kippur, buscando quitar que le fueran perdonados sus pecados. Y ahora le está diciendo que esta persona es el que Elohim ha escogido como Cordero para sacrificarlo y perdonar los pecados, no solamente de ellos, sino del mundo entero. Así que, hermano, en este contexto es que el profeta Juan comienza, como decir, a hacer la obra por la cual fue escogido, a dar testimonio, identificando a aquel que Elohim había enviado como Cordero. El versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo purificando con agua. Esto ya lo hemos dicho, que el bautismo de Juan no fue dado como como decir, sacramento, como se dice, como una ordenanza para los hijos de Elohim, sino que el bautismo de Juan fue una señal para que el Mesías se manifestara a Israel. Fue la señal que se le dio a él para que cuando apareciera la persona que iba a ser identificada, o que él debía identificar, que él dice que no lo conocía, dice que él viene purificando con agua para que se manifestara aquel que debía venir, aquel que era el elegido, aquel que era el ungido, el Cristo. Y cuando se acerca a él, pues él lo identifica, dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo purificando con agua. ¿Cuál es la ordenanza, el mandamiento que se nos da por el Mesías? Es el lavado de los pies. Él se lo hizo a los discípulos para que también los discípulos se lo hicieran a otros, se lo hicieran a ellos mismos y se lo hicieran a otros. Así que eso fue, fíjense que se dice bien claro cuando usted lee el Evangelio que él no bautizó a nadie. Sin embargo, les lavó los pies a los discípulos y dijo que si él era el maestro y era el Mesías como ellos lo conocían y había hecho eso, pues también ellos deberían de hacérselo a ellos mismos y también hacérselos a otro. Así que, hermano, el bautismo de Juan era una señal para que él se manifestase a Israel. Y cuando él lo vio, dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Un poco, me imagino que un poco esto entra en el contexto del arca, cuando Noé envió primeramente aquel cuervo, y empezó a ir y regresar. Y por supuesto, el cuervo es un ave diferente a una paloma. Así que aquel cuervo iba y regresaba hasta que no regresó mal, lo que significa que ya la tierra estaba seca y que el cuervo estaba comiendo, es decir, el alimento que le gustan a los cuervos en este caso. Y luego que el cuervo no regresó al arca, no esperó un tiempo más y fue cuando envió la paloma. Cuando envía la paloma regresaba nuevamente al arca
y en el último vuelo que hizo regresó con una rama de olivo en el pico, que fue señal para Noé de que ya la tierra estaba seca y que estaba dando, es decir, estaba dando fruto. Ya la tierra se veía que estaba germinando, que ya la tierra estaba en condiciones de vida habitable, como pudiéramos decir. De manera que al aparecer esta paloma y que el espíritu en forma de paloma, pues estaba diciendo: ha llegado el tiempo para la tierra, para hacer la obra de redención. Ya, como decir, el olivo, la mies estaba madura y había llegado el tiempo de la cosecha. Así que para Elohim, como estaba oyendo hace unos momentos, que Elohim tiene un tiempo para todos. Él tuvo un tiempo para la creación y tiene un tiempo para la redención, pero también tiene un tiempo para hacer que sus planes, sus propósitos, y hacer que nuestras peticiones que están delante del trono de Elohim, cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras peticiones están en el trono de Elohim, están delante de Él, y Él está haciendo los tiempos y las sazones para que nuestras peticiones, nuestras oraciones sean contestadas, porque Él tiene un tiempo para todo. De la misma manera que tuvo 7 días para crear los cielos y la tierra, ahora estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo de redención, en el tiempo donde los 7 espíritus de Elohim están recorriendo la tierra, discerniendo los corazones que están prestos para recibir la redención, para recibir la palabra de Elohim. Mientras en el mundo, como decir, las 45,000 religiones están haciendo un trabajo proselitista, un trabajo de hacer prosélitos, de hacer seguidores, muy ajeno a esa obra. Está el espíritu de la verdad recorriendo la tierra, los corazones, discerniendo la mente y los corazones, como decir, de alguna manera buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, buscando aquellos que Elohim escogió y están en el mundo y no lo han conocido todavía. Están obrando, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a las personas que son del mundo, para ver si alguno se arrepiente y se convierte. El espíritu de la verdad está obrando en la confusión nuestra, está obrando en nuestras, como decir, incredulidades, en aquellos que no entendemos. Por eso a él le decían rabino, maestro. ¿Por qué, hermano? Porque el que conoce el corazón sabe los tiempos y las sazones, cuando estamos preparados para recibir, para que el Espíritu pueda establecer la verdad del Evangelio en nuestra mente y en nuestros corazones. Realmente, alguien dijo que entre tanto que esto ocurría, estábamos en manos de curadores. Por eso digo que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien. Si somos elegidos de Él, pasamos por muchas cosas en este mundo, pero llega un momento en que estamos maduros para Él, y Él sabe el momento para traernos a Él, para que
por fin, digamos, al fin nos encontramos, al fin sé quién eres. Como dijo Job, Job era un hombre que sacrificaba para él y para sus hijos cada día, y por supuesto lo hacía con fe, pero Job solamente había oído hablar de Dios hasta que él tiene este proceso terrible, no solamente por causa de la enfermedad aquella que cogió, sino también por aquella visita de aquellos 3 hombres que, por supuesto, religiosos, que empezaron a perturbarlo con palabrerías y cosas, haciéndole ver a Job que si le estaba ocurriendo eso era porque él había pecado, porque era un mentiroso. Pero Job tuvo una experiencia, un encuentro con aquel que es la verdad, con aquel que es el camino, la verdad y la vida, y dijo: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza, como decir, de todo lo que había pensado, de todo lo que había hecho. Job se arrepintió de todo su vida pasada y la tuvo por nada. ¿Por qué? Porque estaba ahora frente a la verdad, estaba recibiendo la verdad, estaba comenzando el camino, la verdad y la vida junto al Mesías. Algo similar fue con Abraham en Ur de los Caldeos, una familia idólatra. Abraham miraba las obras de la creación y entendía que solamente un Dios creador y todopoderoso podía hacer eso, porque los antiguos eran más espirituales, entendían más la espiritual, porque todo lo espiritualizaban, es decir, lo llevaban a la fe de los dioses. Todo lo entendían desde un punto de vista de los dioses a los cuales ellos adoraban. Sin embargo, Abraham no fue algo que tuvo una Biblia en la mano, no fue algo que estaba sentado en una sinagoga, no estaba en un templo, no estaba en ningún, no sé cómo le decían a este templo que estaba en Babilonia, muy famoso, no estaba en ningún lugar de eso, sino que recibió el testimonio del Espíritu, diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. De manera que salió como los israelitas cuando se presentaron ante el mar, que no sabían qué iban a hacer. Sin embargo, el mar se abrió delante de ellos y ellos pudieron pasar. Asimismo, Abraham salió sin saber para dónde iba, pero empezó a caminar por la fe, y eso lo llevó a conocer al Mesías, al Elohim verdadero, y a su hijo, al Cordero de Elohim. La vida de Abraham es el ejemplo de una persona que ha recibido el testimonio del Espíritu y lo lleva al Cordero de Elohim, porque él fue a sacrificar a su hijo, pero había un cordero que había sido escogido, que había sido sujeto por el Padre hasta el cumplimiento de los tiempos, y lo dio en sacrificio para el mundo. Y eso es lo que estaba haciendo Juan, identificando al Cordero de Elohim. Pero no se quedó ahí. Y me dijo, y dice, y yo no le conocía. Dice, también dijo Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, reposó sobre él, permaneció en él. Por eso es el ungido de Dios, el elegido de Dios. Y yo no le conocía. Esto es importante, hermano. Esto no fue ungido con aceite ni por Elías, fue ungido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Elohim. La plenitud de la deidad vino sobre él. Y Juan fue testigo de eso.
Elohim no necesita tanto testigo para confirmar su verdad. Como decir, por eso dice que de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Es decir, que esto está dado y el creer es del hombre. De aceptarlo como la verdad de Elohim o sencillamente dejarlo. No es como nosotros que trata de convencer a las personas con una palabrería y palabrería y palabrería. No, señor. Elohim dio su verdad, su palabra con hechos, con palabra de verdad. Y no necesita, es decir, su solo testimonio es suficiente. Dice, y ahí está el mérito de los que creemos, de que para nosotros en un momento fue importante el testimonio de los hombres, pero llegó el momento de que dijimos, el testimonio de Elohim es de mucho más valor para nosotros. Por eso estamos poniendo en preeminencia la palabra de Elohim, porque es el testimonio con que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y lo estamos poniendo a él en preeminencia. Hemos desechado el testimonio de los hombres para darle toda la preeminencia, toda la valoración, como decir, todo el fundamento de nuestra vida, ponerlo en su palabra. Y dice, y vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Por eso se dice que Juan fue enviado como testimonio y para que todos creyésemos por él. Es decir, que Juan fue un testigo verdadero. El Evangelio es un testimonio verdadero, porque es el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Pero el Hijo mismo es el testigo fiel y verdadero, porque testificó no solo con las palabras, y decía, no son mis palabras, porque, hermano, cuando leemos algo que a usted le ofende su mente, por ejemplo, capítulo 10 de este evangelio, ofende la mente de muchas personas, porque el mismo Señor dice que Él es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, más el asalariado y que no es el pastor, ve venir al lobo y huye porque no le interesan las ovejas y no la paga. Esto está para leerlo. Esto no es para desecharlo. Esto es una enseñanza del Señor. No me están desechando a mí. Usted se está ofendiendo con lo que dice la palabra de Elohim y usted no la está aceptando en su corazón. Así que usted debe de saber que usted está rechazando la palabra de Dios en su vida y el testimonio que está dando el Hijo en su vida. Esa es su gran verdad. Como mismo, aquellos que se postran delante de una imagen que tiene ojo y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene nariz y no oye, y le empieza a hablar y le empieza a hablar, pues eso le está diciendo a usted realmente cuál es la condición que usted tiene, que usted es una persona que aparenta estar vivo, pero usted está muerto. Pues si usted no obedece, no cree, no recibe, le ofende la verdad de la palabra de Dios y la desecha nada más que oye lo que le conviene, entonces usted no busca la verdad. Usted es de los que le conviene, de los que le siguen porque, como decir, comen el pan y se sacian, pero no porque entienden las señales. Me perdonan que diga esto, hermano, pero es lo que estoy recibiendo y es lo que doy. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a purificar con agua, él me dijo, sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Miren a dónde el testimonio que está dando Juan, el Hijo de Elohim, el Hijo del Padre, el unigénito del Padre, aquel que es la palabra del Padre que se hizo hombre. Es por ello, hermano, que cuando recibimos este testimonio nos confronta, nos hace, como decir, nos desafía, o me tomas o me dejas. Ese es el evangelio. O crees o no crees, o recibe el testimonio o no lo recibe. Aquí no hay lugar para ambigüedades. Aquí no hay lugar para la tibieza. Aquí no hay lugar, como decir, para la falsedad.
porque aquí se descubre el corazón. Aquí estamos en un solo camino. ¿Es este o sencillamente las tinieblas te cubren? Esta es la gran verdad de esto. Por eso es que tenemos que establecer su verdad en nuestros corazones para no darle lugar a otras cosas. Ahí sí es verdad que tenemos que ponernos, como decir lo que usan los caballos, para no mirar a los lados, sino poner las manos en el arado y seguir de frente. Estamos acostumbrados a la ambigüedad y la palabra lo enseña. A lo malo le decimos bueno, a lo bueno le decimos malo. Por eso hoy reconozco que todos somos culpables de lo que nos acontece, no solo como personas, sino como pueblo, como nación. Todos somos responsables porque de alguna manera nos confabulamos con el mal, con lo mal hecho. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, y somos, como decir en el lenguaje de los cubanos, decimos guatacones de los hombres. ¿Por qué? Porque nos prestamos a secundar, aunque esté mal hecho, a secundar las cosas malas que hacen los hombres. A veces son los líderes y sabemos que están mal hechas, pero sencillamente, como decir, nos confabulamos, somos como decir, no encuentro la palabra ahora para decir cuando una persona es un adulador de los hombres, un adulador de los hombres. Vaya. Y no le dan la preeminencia a la verdad de la palabra de Elohim. Elevan a los hombres como el César. ¿De quién fue la culpa? La culpa de que el César se erigiera como el Señor, y por culpa de los que lo secundaban, de los que lo adulaban como el Señor, por culpa de ellos, muchos testigos verdaderos fueron quemados. Y ellos se paraban y decían: quémenlo, quémenlo, quémenlo. Porque ese es el testimonio que nos da el Evangelio. Por eso digo que todos somos culpables. Por eso no me confío. Hay falsas iglesias, que hay falsos pastores, que hay falsos de todo en el mundo. Porque ¿dónde está la mentira en el mundo? ¿Dónde está la falsedad en el mundo? ¿O todo es verdad? Si en el mundo todo es verdad, entonces Dios no es verdad. Pero sea Dios, como decir, sea Dios verídico, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Porque ese es el testimonio que nos dan las Escrituras y la palabra del Señor. Porque el que me diga que en el mundo hay verdad, si el mundo es el mundo de Satanás, el mundo fue fundado por Satanás, ¿cuál es la verdad que hay en el mundo? No hay ninguna, hermano. Ni la muerte ni la vida que hay en el mundo son verdad. La verdad es la palabra de Elohim. La verdad es el testimonio del Mesías. Esa es la verdad. Ese es el camino. Esa es la verdad. Fíjense, cuando aquel hombre ciego, los discípulos dijeron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Para que ustedes vean cómo el mundo valora las cosas y cómo el Mesías y la palabra de Elohim nos enseñan otra. Él dijo: no pecó ni él ni su padre. Porque Dios no niega su obra de redención. Dios no niega que Él ama al mundo. Dios no niega que Él envió a su Hijo al mundo. ¿Y para qué lo envió? Para sanarnos, para redimirnos del pecado, de la enfermedad, de la muerte. Y dijo: no pecó ni este ni su familia. Es para que se pongan de manifiesto las obras de Dios. Usted ve hoy una persona enferma. Usted ve hoy un inválido físico. Y lo primero que decimos es: no, ese es lo que tiene que arrepentirse, tiene que buscar de Dios. Mire, hermano, el Evangelio enseña otra cosa. No pecó él ni su familia, sino para que las obras de Dios se pongan de manifiesto en él, para que Dios se glorifique en esa vida como Él quiere.
glorificarse. Y hacemos un juicio, no de la persona, hacemos un juicio de Dios porque estamos fuera del contexto de la voluntad de la palabra de Elohim. Es por ello, hermanos, que debemos dar la preeminencia a la palabra de Elohim y al testimonio de su Hijo. Y Juan, cuando lo ve, le dice, este es, como les decía, este testimonio de Juan cuando dice que es el Hijo de Dios. Por ejemplo, me maravilla como hoy los hijos de los gobernantes, las personas le adulan, las personas le dejan que manifiesten ese orgullo, esa arrogancia por causa de que son hijos de los que gobiernan, hijos de los que mandan, hijos de los capos, hijos de los que tienen dinero, y las personas le adulan. No, ese es el hijo de fulano, ese es el hijo. Pues bueno, eso es lo que hace Juan. Y yo lo vi y digo que es el hijo de Elohim. Y ese testimonio ha trascendido hasta el día de hoy. Para aquellos que adulan a los hombres por lo que tienen, por lo que son, pues este es el hijo de Elohim, del cual estamos dando testimonio y del cual Juan dio testimonio. Así que, hermano, aquí termina de alguna manera el evangelio, el testimonio de Juan, aunque en el capítulo 3, creo que es, o 4, él continúa con su testimonio, pero habiéndolo presentado, los discípulos que seguían a Juan comienzan a seguirlo a él, y dice que mirando al siguiente día, otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos, y mirando que Yehoshua andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Elohim. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron y lo siguieron a él, en este caso a Yehoshua, y volviéndose él y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Aquí llegamos a un punto que no lo digo yo, lo dice él. ¿Qué usted busca? Si busca una religión, 45,000 hay en el mundo. Alrededor de donde usted vive deben haber muchas. ¿Qué usted busca? Si busca la vida, si busca la verdad, no sé lo que usted busca. Por eso el Señor le hace una pregunta. ¿Qué buscáis? Usted que está viendo y está siguiendo nuestras publicaciones, pues haga una, como decir, mirándose por dentro y respóndase, ¿qué usted busca? ¿Qué buscáis? Así que con esta pregunta cerramos este capítulo, que la fidelidad de Elohim, aquella que estuvo en su Hijo, y el shalom, la paz de Elohim que estuvo en su Hijo, aún en los momentos en que se estaba dando en sacrificio por nosotros, esté también con nosotros, para que podamos tener paz en medio de las aflicciones de este mundo, en medio de las tinieblas que cubren este mundo, hay luz. Emet.